coordinador. No, de Aguascalientes. De capacitación. Un asistente. Todo un filósofo. Los filósofos, quien dice que no podemos conquistar el mundo. Entonces, capitalista. De eso se trata, infiltrarte y y desde adentro destruirlos. Por eso le digo que cuando ocupe un asistente carga maletas. Por eso. Mira. Pero bueno, vamos a empezar. Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean todos bienvenidos a su programa llamado Ya me choreaste. Con ustedes los mismos de siempre, tanto Salvador Como Diego. y pues bueno, el día de hoy traemos a un invitado más llamado El Tocayo, o meramente Diego también. Él ya había salido anteriormente en un podcast, pero el podcast era meramente grabado con Audio. puro audio, era como un radio, y pues el día de hoy lo tenemos en presencia de la cámara. En vivo y a todo color. Exactamente. Preséntate, Tocayo. ¿Cómo has estado, Tocayo? Perfecto, un gustazo. Es mi segunda vez con ustedes. Exactamente. Más o menos por estas fechas, más o menos, ¿no? ¿O cuándo empezamos el podcast, güey? Vamos a cumplir un año, nuestro primer añito, el 30 de octubre. El 30 de octubre empezamos. Sí. ¡Oh, la madre! Casi un año cumplimos. Para que festejen con nosotros. Vamos a hacer Enchiladas. unas enchiladas. vamos a dar pozole. Güey, ¿cómo vamos a hacer? No sé, güey, la neta, no sé. Esto es puro cuento mientras ideo algo. Y pues en sí, el Tocayo fue uno de los primeros que salió en el podcast, en el cual estuvimos. ¿Ha salido una o dos veces? Una. Sí, una. Estas las hablamos con él de Política. para que un título universitario. Y luego se trata. Al final terminamos tratando cosas de política. Exactamente, es con el Tocayo los temas de política son interesantes porque el Tocayo, pues no sé si ahorita en estos momentos se ha estado metiendo más como a estos temas políticos o quizás ya por lo que nos está hablando antes de empezar el podcast, como todo esto de la parte de la naturaleza, injusticias, ¿cómo se llaman? Los grupos originarios. Y pues ya el Tocayo de repente va a empezar a hacer rastas. Va a ser un ser de luz. Al rato lo vamos a ver en las playas. En las manifestaciones ahí, sentadito. Conviviendo en la naturaleza en un pueblo originario. ¿De qué te burlas? Te ves la verdad. No. Y bueno, con relación a los festejos de su primer añito, qué mejor que volverme a tener. Exactamente. Estábamos hablando acerca de política y lo teníamos contemplado para otro tema de política acerca de las elecciones que se presentaron aquí en Aguascalientes, como en el mes de junio o julio. Junio, ¿no? Que se presentaron Sí. en el mes de junio, en el cual pues obviamente había como esta parte de que pues meramente Aguascalientes era o es todavía un estado muy conservador. Panistas, sí, nos ponemos más estrictos. Exactamente, es muy panista y era un tema del cual yo quería abordar o tocarlo con el Tocayo, pero pues bueno, ya pasó mucho tiempo. ¿Hace cuánto entró esta Tere Lotes a ya gobernar? ¿Bien? Lleva 10. ¿Lleva días? Lleva unos días. ¿Hace cuánto entró? El sábado, ¿no? Si no me equivoco, el sábado. Y pues ahí yo... Su primer día para trabajar fue el sábado. Qué culero, ¿no? Empieza su semana el sábado, entonces ¿cuándo descansa? Neta, descansa esa banda, descansa la banda. Por ejemplo, el peje, güey. O preguntaría mejor, ¿trabajas? Sí, muy buena. Ya ven por qué sí lo queremos. Muy buen cambio de pregunta. ¿Trabaja esa banda? Bueno, vamos a poner el caso de que trabaja esa gente. Sí. Vamos a poner el caso. Es más, ¿qué días no se presentan al lugar que se tienen que presentar a trabajar? Yo supongo que siendo conservadores, pues el Viernes Santo no se presentan a trabajar. El sábado al domingo. El domingo. Porque Bueno, el domingo no sé si trabajan, porque pues son conservadores, los domingos hay que descansar, ya se las saben. Yo supongo que también el 12 de diciembre no han de trabajar, el día de la Virgencita. El 25 de diciembre,
El 24 quizás medio tiempo, y si se pasan, pues ya saben que se paga doble, y en año nuevo. ¿Tú qué piensas? De manera ordinaria, sus tiempos y sus actividades están diseñadas para de lunes a viernes, sábado y domingo, básicamente son descansos. Creo que tiene una bonita semana, ¿no? En relación a la distribución de sus actividades. Bastante, ¿no? O sea, 5 días sin ganar. No, pero, o sea, yo me voy más como a esta parte en la cual vamos a poner al presidente. El presidente descansaría. El presidente tiene un día de descanso, tiene vacaciones. Como por ejemplo, ahorita están apenas en la Cámara diciendo de que hay que poner más días de vacaciones. A mí sí la verdad, a mí sí me gusta mucho esa Ya nos idea. estamos acercando a lo que la FARC decía. No, a mí sí me gusta mucho esa idea. Hay dos ideas, ahorita hay dos ideas. La primera idea es que el mexicano al año tenga 12 días y no 6 días de vacaciones como los tenemos ahorita. Ok. Por ejemplo, cumples el año Ok. y tienes 6 días de vacaciones. Que sean 12 Y ahora están pidiendo que sean 2 por año. por año. Ok. No, y van subiendo, Se sube, van sí, subiendo sí, sí. 12, luego 14 y así. Sí. Y eso para mí, ahorita que estoy trabajando en un lugar donde se vive así, Donde eres esclavo. exactamente. Pero tenemos horno de microondas, y refrigerador. refrigerador y Nescafé. Y ¿Cómo se llama la? tenemos agua, Ajá. podemos calentar el agua así con un pinche madre esa que te Con da una el agua. parrilla, con una parrilla. Tenemos microondas. No, pero eso es bueno porque uno dice, por ejemplo, pues esa parte donde los esclavos, bien lo menciona la FARC, trabajaban menos de 8 horas al día. Y nosotros, se supone que no somos esclavos, trabajamos 8 o trabajamos 12, pero descansamos, bueno, los que trabajan 12 descansan 3, dependiendo la empresa. Porque después dicen, pues ponte la camisa, joven. Y ahí está que pues, ni los 3 días, Ni ni nada. más de 12 horas. Y te compran con pizza. Y entonces lo que están promoviendo es que se Viernes descansen casual. 12 días. Para mí, la verdad, eso es muy favorable. Porque imagínate, trabajas un pinche año, pero solamente descansas una semana. Para mí no es pinche favorable. Es esa negocio, vaina. Sí, suponiendo que el sábado y domingo sí descansaras, porque hay veces que te llevas trabajo a la casa. Como yo, por ejemplo. En la semana pasada me tuve que llevar trabajo a la casa. Es como de decir, Bernie, güey. Se supone, hay un autor del cual te dice de que si no eres proactivo en tus horas laborales y te llevas trabajo a tu casa o te quedas más tiempo del que es necesario en el trabajo, no eres favorable, no eres productivo. Tu trabajo es pésimo. ¿Y Chuca? Ajá, no sé quién lo dice. Es que él hablaba de productividad, pero igual puede ser La autoexplotación y la sociedad del cansancio. Sí. Creo que sí. Sí, sí. Bueno, pero esa parte donde tú dices, sí es cierto, cabrón. Es como decir, ¿por qué yo estoy trabajando más tiempo si se supone que en estas 8 horas pues tengo que entregar lo que me están pidiendo? Pues vaya, hay áreas de las cuales pues se supone que nunca termina el trabajo. Es como mi trabajo. En mi trabajo nunca terminamos el trabajo. Siempre ponemos un límite y decimos, de aquí para allá ya no hago nada. Ya mañana lo dejamos. Es ahí donde pues, yo digo, si trabajamos más, entonces no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Porque no estamos agarrando bien las 8 horas. Es algo que a mí se me hace complicado. Sí, muy complicado. Fíjate, yo quisiera volver en este sentido a, bueno, es muy poco tiempo quizá para ya emitir juicios sobre el nuevo gobierno estatal en Aguascalientes y comenzó la gobernadora. No es mal tiempo. Ya estuvo tiempo, güey. O sea, sí, la conocemos pues ya de 6 años, ¿no? Ya sabemos qué ha hecho. Como presidenta municipal y comenzó con el aviso, la notificación de que el tercer anillo va a ser restaurado, o si no restaurado, al menos
pues va a sufrir modificaciones para el bien, ¿no?, de los conductores. Otro puente. Para eso hay que platicar cómo está el tercer anillo. ¿Cómo está el tercer anillo? Para los que no son de aquí, son de Europa o de Holanda, bueno, vivimos en un estado que se llama Aguascalientes, que es conocido como el corazón de México. Está en mero en México, ¿sí? Es un estado chiquitito. No somos sureños. No somos sureños, no somos ni norteños. no somos veracruzanos, no somos de Sonora, no, somos de Aguascalientes. Somos del centro de... Entonces, aquí en Aguascalientes, pues hay varios anillos que son los que le dan la vuelta a todo Aguascalientes, por así decirlo. Sí, está el primer anillo. Media hora lo acabo. Sí, por eso está chiquitito. Sí. Es un rancho con wifi, imagínenselo así. Primer anillo, está segundo anillo que, hablando de la reestructuración, pues y estas modificaciones, acaba de sufrir una última modificación, el segundo anillo, un pinche puente que costó mucho dinero y costó mucho tiempo también, más del que se esperaba. ¿Sí? Se esperaba que en 6 meses se acabara. La cosa se puso más intensa. Y pues está el tercer anillo. ¿Sí? Y el tercer anillo, como las personas que nos ven de aquí de Aguascalientes han de saber, pues, ¿qué les podemos decir? Pues, según eso, libramiento por donde se van los camiones, que es por donde se deberían ir. Está hecho para que los camiones ya no se metan a ese tipo, al tercer anillo, ¿sí? Que es de donde vienen las entradas de Salida a San Luis. Salida a San Luis y Salida a Zacatecas. Ajá, y salida a Zacatecas. Salida a México. Salida a México. Entonces son camiones que salen y entran, ¿sí? Entonces por eso la carretera pues, ha sufrido mucho cambio y bastante degradación, ¿sí? O sea, es un cagadero ese tercer anillo. Y la gente que no lo conozca en Aguascalientes y nunca vaya a viajar para acá, vea fotografías de la luna y los cráteres en la luna. Con eso, Exactamente. ¿no? Así está Tercer Anillo. Es como si fueran a un viaje a la luna y dijeras, güey, es la primera vez que veo esta madre. Hay zonas de las cuales, por donde vivo, que hay casi diario accidentes. Como por ejemplo, no sé si conocen el Soriana, Sí. que está ahí por, ¿cómo se llama? Esa señora de Nuestra Señora de la Asunción. Villas. Ahí cada rato hay accidentes, por lo mismo, de los camiones. Porque Que se supone que el último accidente que hubo, que eso también una vez lo iba a decir y no lo dije, ese pinche accidente fue una puta irresponsabilidad de parte del conductor del camión, porque venía drogado el camión, el camión no venía Esas solo. cosas se dan en Aguascalientes. Escuchado. No, venía drogado el camionero, sí, el que iba manejando. Y se supone que está esa chingadera para que ya no entren los camiones aquí, ¿sabes? No lo van a respetar, yo sé que no lo van a respetar. Pero el pedo es que todavía no la acababan. El pinche. No, ya lo habían acabado. El pinche Ya lo habían gobernador, hijo de su también. Ya lo habían Una acabado. También ayer, Porque también, su madre no tiene la culpa. Bueno, es que en ese libramiento también ya hubo un accidente. Por Creo que malo. en menos de una semana se lo estrenaron, güey. Se chingaron la borbilla de metal que separa eso, el concreto y la tierra. Se lo chingaron también, güey. Pero lo que te iba a decir es. Tanto pinche tiempo, 6 años, 12 años, de que el libramiento. Nada. Pinches accidentes ahí, personas de las cuales drogadas, es de cabrones, están viendo la pinche tempestad y no sé, nunca no hay. Pero como dice el tocayo, pues bueno, pues es que yo no paso por ahí. Sí. Pues si no paso por ahí, pues a mí no me interesa. Pero ve aquí a Campestre, pinche calle está súper hermosa. Renovada, está renovada. Está renovada. Campestre, zona norte de Aguascalientes, zona... Pulgas Panas, para que me entiendan también. Sí, toda esa zona, bueno, todo el segundo anillo a altura de Pulgas Panas, que es donde está el puente, lo que le decía una vez a Diego, y lo criticábamos también, pues que ese pinche puente nomás sirve para las personas que se trasladan en el segundo anillo, ¿sabes? O sea, los que no utilizan el tercer anillo, vaya, son estas personas, pues ellos ni enterados de que el tercer anillo está de su puta madre, o sea, de que está bien gacho, ¿sabes? Y sí es cierto, el tocayo hace referencia en que es como pisar la luna. Exactamente. En donde vive Diego, para que se den el cali de los accidentes que hay, tuvieron que hacer pinches topes de 3 metros, tuvieron que hacer topes que parecen barricadas para protegerse como si estuvieran en invierno, así de altos están. Sí. Pero bueno, la buena noticia es que ya anunciaron que el tercer anillo va a quedar en perfectas condiciones.
Sin embargo, señaló la oposición en Aguascalientes, no hay todavía ninguna empresa, ningún contrato, simplemente fue la foto, el anuncio. Si yo digo que se hace es porque se hace. ¿Quién es la oposición? Entonces nadie, la oposición básicamente, el segundo partido con mejor posicionamiento político en Aguascalientes es Morena, y desde ahí señalaron que no hay contrato, no hay empresa. Entonces, ¿cómo es que prometen desde el primer día que ya va a estar el tercer anillo en mejores condiciones? O sea, que es más de la faramalla, de las mentiras, pues, ¿no? Y bueno, eso también nos lleva, y yo lo pondría en la mesa, la actual gobernadora, reciente gobernadora electa, notificó que va a pedir el apoyo económico de recursos federales, a lo cual también la oposición contestó. Y si esos recursos, ¿no?, que se han tenido cuando eras alcalde, por ejemplo, en vez de usarlos en un parque fotovoltaico, ¿no?, de captación de luz solar, que no sirve, que no está en uso, lo hubieras usado para cosas más útiles, como por ejemplo el tercer anillo, ¿no? O sea, son cositas que no cuadran, ¿no? Y además, mencionar ya al gobernador, y él nomás es poner las varias cosas aquí en la mesa, ¿no? El día de ayer se sonó mucho, quizás lo escucharon, que el gobernador, el ex gobernador de Aguascalientes, iba a estar firmando cada 15 días en el penal. A la madre. Porque tiene por ahí algunas cuentas pendientes y solo está libre porque pagó fianza. Entonces está hecho un desmadre, digamos. Entonces teníamos La como política. gobernador A un ex convicto. a un pinche presidiario, güey. O sea, nada más para que vean cómo está la pinche política en México, donde un cabrón tiene que ir a firmar al pinche penal, güey. A 5 días de haber salido, pues, o sea, como 3, no sé. Ajá. Es lo que te digo, no mames. El pinche tercer anillo nada más decía, no, el libramiento. Pues, güey, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo van a terminar? Porque ya estaba. Ya está. Pero ¿cuándo lo van a terminar? No, que ya va. Oye, el libramiento. No, es que tenemos las del segundo anillo. ¿Y el segundo anillo para qué, güey? O sea, si no hay pinche movimiento tan grande en el segundo anillo que hay en el tercero. Porque en el tercero, pinches camiones, los trailer. Y han de saber que es como una montaña rusa porque es de subida y de bajada. Y en donde está esa. Exactamente, puro perro monte, güey. Ahí está la bajada más prolongada, que es donde pasan los accidentes. Cuando Aguascalientes todavía era un. Si de por sí es un pueblito, pero cuando todavía era un pueblito más. Sin concreto. No, con concreto ya. Por ejemplo, cuando yo tenía alrededor de 4 años, 5 años, el tercer anillo, güey, o sea, era tercer anillo y se acababa, güey. Se acababa todo, Aguascalientes. Ok. Y había unas colonias ahí, pero ya era pura tierra. Entonces, el pinche tercer anillo donde vivía, güey, era un puto cerro, güey. Era un puto cerro donde estaba así, güey, inclinado. Los trailers se iban para abajo, para atrás, güey. No podían subir. Ahí no ves que hay un puente azul. Sí. No, sí, has pasado por ahí, ¿no? Donde se dan su madre también. Ajá. Hay un puente azul. Pues esa madre le tuvieron que meter pinche dinamita para explotar y tirar el cerro. Es por eso que se encuentra toda esa parte por abajo en la cual dices, güey, no podían pasar. Y luego empezaron a decir, no, vamos a hacer un libramiento donde, pues, güey, yo desde que tengo edad, desde que tengo pinche razón, o quizás no tenga razón, me están diciendo esa madre. Y hasta ahorita, apenas, ya cuando salió el gobernador convicto, o convicto todavía, lo acaban de terminar. Ok. Pero ¿cómo está también? ¿Cuántos años tienes? Tengo 25. 25 años se tardaron en hacer posible ese sueño. Imagínate, cabrón, imagínate. ¿Cuánto se van a tardar en hacer el tercer anillo, güey? No, güey, el pedo En rehacer el tercer anillo. es que sí lo han hecho. Hay cambios. Por ejemplo, antes de llegar a Villas se renovó que era el concreto ahí, pero donde empieza Villas, o sea que es ahí donde están todos los pinches semáforos donde se hacen los accidentes, ahí no toca. Y también por donde, ¿cómo se llama? Por donde está casi llegando el Ojo Caliente 3.
Ah, sí. Pero porque pasó el pinche presidente, güey, por ahí. Sí. El pinche Peña Nieto. Nada más por eso lo arreglaron, güey. O si no, pinche tercer anillo creo que hubiera sido todavía tierra. Sí. Es por eso donde digo, no mames, pinche gente, la neta, para mí al menos, está de la fregada. Pero como tú dices, fíjate, si es reflejo de la política, o sea, también generalizar a no sería como erróneo, ¿no? Pero si es reflejo, ¿por qué? Porque también es de llamar la atención que en momentos importantes, como esta renegociación y llamada de atención de Canadá y Estados Unidos a México con el TEMEC, ¿no? Renuncia a la secretaria de Economía Sí. de México. Que no le dio su abrazo, le da el abrazo a la doña, habla así como que no, quítese. Entonces, o sea, a lo mejor todo en sus justas dimensiones, pues, pero sí es reflejo, ¿no? Sí es reflejo. A mí además sí me llama la atención que quien es nombrada como nueva secretaria de Economía me parece una formación muy interesante y que ha hecho cosas muy buenas desde el SAT. Y todos se me van a echar encima ahora. ¿Cómo que dijo el SAT? No mames, llevo un mes en la fila. Ya no va a haber filas. Pero se ha hecho la mayor recaudación en la historia reciente de México de impuestos, ¿no? Entonces creo que por ahí se puede esperar cosas interesantes. Pero así pudiéramos señalar un chorro de cosas, ¿no? En cuanto a lo político, gubernamental. También decir que lo político no es solamente lo gubernamental, porque además no hay que confundir Estado con gobierno, ¿no? El Estado mexicano es una cosa, gobiernos, muchos, temporales, ¿no? ¿Y acaso el Estado mexicano, dijéramos que ya está configurado y que vamos hacia algún punto? No, es que no vamos hacia ningún punto. Vamos hacia un punto. No vamos como definido ese. No vamos ese hacia ningún sentido. lado. O sea, sí. Cada que entra un gobierno, cambian las cosas. Educación, trabajo. Y es de, güey, ¿por qué me estás cambiando un chingo de cosas cuando yo apenas me estoy proyectando? Por ejemplo, lo que la otra vez nos dijo un profesor cuando fuimos a la plática, la charla súper interesante, magnífica, de la cual Sí estuvo. Pregúntale. ¿De qué trató? No. Estaba visitando a Morfeo. Y que nos dijo, pues cómo van ustedes, platicamos y él nos habló sobre pues sacar esa parte para dar clases, pues, Sí. para dar clases. Y no, pues nada más espérense porque pues va a haber un cambio fuerte en esta parte de la SEP, Sí. porque meten a gente de la cual pues viene siendo de tu gabinete. Y es de cabrón, me van a cambiar el modelo educativo, me van a decir que tanto, me van a correr, o sea, todas esas partes, es decir, ¿hacia qué fin va el Estado o qué fin tiene México? Pero que ninguno, Ya se va configurando, ¿no? Un Estado, evidentemente, que tiene un camino y se va construyendo históricamente. Y a lo mejor sí hay rasgos que nos hacen distintos a los gringos o a cualquier otro Estado, ¿no? Pero este es el punto, que luego pareciera que el Estado marca ciertas cosas y los gobiernos pareciera que salen dentro de ese margen, ¿no? Entonces, es curioso. Pero entonces, yo quisiera proponerles, tocayos, ¿desde dónde pudiéramos partir para proponer algo, ¿no? Entendiendo pues la política de manera muy llana y a grosso modo como esas formas de organización interpersonal, ¿no? Y que por eso es como una disciplina hermana de la ética. ¿Por qué? Porque la ética en este estudio del comportamiento, del carácter del ser humano, pues ambas, política y ética, hacen lo que hacen con una finalidad, creo yo, con un fin. Sí. Yo diría que es el mejoramiento de la convivencia, ¿sí? Y no digo de la convivencia entre seres humanos, sino también urge a pensar en la convivencia con la naturaleza, ¿no? Yo creo, soy medio radical con respecto a esto de la naturaleza. ¿Por qué? Porque creo que es el único tema urgente por atender, el único.
tema urgente, porque sin medio ambiente, que no me gusta el término de medio ambiente, ¿no? Sino como un fin, entonces la naturaleza, el fin ambiente, la naturaleza... Nosotros dijimos primero el concepto. Lo escucharon aquí. Lo van a patentar estos muchachos. Es del podcast. Y vamos a ir en contra de la naturaleza. Entonces, fíjate, la naturaleza como uno de los problemas, el deterioro de la naturaleza como el problema más urgente por atender, debido a que sin naturaleza y sin ambiente no habrá ningún otro problema que podamos atender. ¿Sí? Sí. Entonces, por eso es el tema más urgente. Y entonces tenemos que pensar de una manera urgente cómo podemos contribuir en eso. Pues una de las partes de las cuales quizás yo me estaría yendo es, ok, vamos a quitar un poquito el gobierno y ahora vamos a poner el sistema económico, güey. El sistema económico partimos del capitalismo. A ver, tiempos. Vamos a quitar el gobierno. Ajá. Y vamos a poner el sistema económico capitalista. Ajá. Que se imponga sobre el gobierno. Sí. Ok, libre mercado. El libre mercado en el cual las personas utilizan como medios la naturaleza. Es ahí donde se habla sobre el medio ambiente. ¿Por qué? Porque parte de que el medio el cual nosotros debemos de utilizar para poder financiar cualquier cosa. Yo quiero cuidar a la naturaleza, ¿para qué? Para financiarme. Entonces, cuando ya estás financiando, cuando ya estás pensando en financiar, entonces ya estás hablando de un negocio, ya estás pensando en capitalizar. Entonces, vamos a quitar como esa parte de decir, ¿qué voy a hacer por la naturaleza en sí misma? Ya es donde el Estado debe de pensarse como algo de lo cual debe cuidar a la naturaleza solamente para seguir existiendo. Y hasta ese concepto a mí me suena un poco más complicado, es decir, vamos a cuidarla por querer seguir viviendo. Bueno, ya es una parte egoísta de nuestra parte. El humano se ha separado mucho de la naturaleza. En los tiempos de cuando empezaba esto de la civilización, el humano se sentía el mismo, igual a la naturaleza. Pero hay un punto en el cual hay una separidad de la que el humano ya no toma la naturaleza como iguales, sino meramente como medio, en el cual le tengo que sacar un provecho. Yo quizás puedo partir de que el individuo social debe de quitar como un medio para sacar un beneficio. Fíjate, ahí en este como principio capitalista de la autorregularización del mercado, hemos permitido que se autorregule a tal grado de que no más de 10 empresas a nivel mundial controlan el mercado, ¿no? En ese sentido, lo que quiero señalar con esto es que se han acrecentado las injusticias económicas de manera bastante visible para quien lo podemos ver. Otro de los principios es la maximización de las ganancias. Y tú dices, al menos como por conveniencia capitalista, pues cuidemos la naturaleza para seguir produciendo, ¿no? Y seguir existiendo en ese sentido. Pareciera que no es esto compatible con el capitalismo, lo creo yo, porque maximizar las ganancias implica también exterminar ciertos territorios, ciertos bosques para hacer un plantío de cosas que me vayan a maximizar las ganancias, como palma para sacar el aceite de palma o demás. Sacar los pinches Recursos el agua. naturales. Sí, o sea, materia prima, ¿no? Que finalmente te sirva para maximizar las ganancias. Entonces no se me hace muy compatible, por eso yo creo que va por otro lado, ¿no? Va por otro lado y creo que el capitalismo mismo ha mostrado que es paradójico. Pero exactamente, hay un punto donde sí suena paradójico, en el cual siempre, hay un punto donde nos empiezan a mostrar
toda esta pinche comerciales de madres de que cuida el planeta. Ya no vas a tomar un popote. Me lo presenta la Coca-Cola y cuántos litros Exactamente. cuántos litros de agua hacen una Coca-Cola. O sea, sí. Te tengo una mejor. La Coca-Cola va a ser la empresa que patrocine el evento sobre medio ambiente de la ONU. Mira, esto a mí lo que me hace pensar es que el capitalismo es como un devorador, ¿sí? De las novedades, de las urgencias, lo va devorando, lo va haciendo suyo y después te lo quiere vender. Exactamente. Por decirlo así de una forma simple. Es la flexibilidad del mercado que decía este tipo Betsy. El problema te lo pinta, güey. El problema ajá. te lo viste. Pero con la visión ya de ellos. O sea, yo agarro el problema, lo hago con mi visión y te lo presento y te lo hago ver como una necesidad y dices, ¿qué bola es? Por ejemplo, la falta de agua, hay que cuidar el agua. Ayer no teníamos agua por acá donde andamos. Tampoco yo tengo agua, andaban ahí hoy escarbando y no sé cómo vayan, no hay agua. Él les encargamos, por favor. Pero es cierto eso, o sea, de esta visión, o sea, de devorar, o sea, hago mío el problema y te lo presento como yo voy a ser el que solucione el problema. Exactamente. El malo, vamos a ponerlo como un pinche personaje, pues sí, es un personaje. No, es que no se le puede decir malas, pero voy a poner que la persona en la película es la mala, se hace pasar por bueno y a esa persona se le cree porque es una persona que dices, a ver, güey, el directito al cielo. Sí. Y es como dices, no mames, ¿cómo vamos a poner en problema lo que está pasando en la ONU? Vamos a tratar el problema sobre el agua, güey. ¿Qué está pasando con México, güey? Bueno, aquí vamos a poner el tema de Monterrey. ¿Cuántos meses se pasaron sin agua? Y luego ya les llovió y se andan inundando. Anoche pasó acá también. Bien curioso. Y es como de decir, pero bueno, aquí está tu coca, de la cual necesitamos tantos pinches mililitros o litros de agua. Litros de agua para crearte un de 600 Una de mililitros. 600. Es de cabrón. ¿Dónde está la pinche congruencia de lo que me vas a hablar y lo estás actuando? Ahorita que hablábamos de esa incongruencia, güey, voy a irme un poquito más local, a ver si no me tunden. Y si me tunden, pues es que ni modo, vamos a ponerlo en perspectiva. Cuando se estaba haciendo la elección de quién iba a ganar, pues había puras puras personas, puras mujeres candidatas, ¿sí? Y salieron a decir la mayoría de las personas, por eso ya era Aguascalientes un estado feminista, que porque ya había puras candidatas mujeres, ¿sí? Y uno se pone a ver eso y dices, no, ¿por qué? Sigue habiendo sigue habiendo acoso, sigue habiendo los feminicidios, sigue habiendo otras malas. No puedes decir que porque haya nada más diputadas mujeres es un estado feminista, no puedes decir eso. No puedes concluir que por eso es un estado feminista. Y ahora que ya pues ya tomó partido de su puesto, tampoco podemos concluir que es un estado feminista. No podemos irnos a conclusiones así de vagas, ¿sí? Porque es al final de decir, pues, parece que otra vez nos pintan esta idea de que porque ya sucede esto, lo devoran y me lo regresan ya masticado con otra visión. A mí lo estoy pensando así, ¿no? Que creo que ha funcionado esta parte de que hemos dicho, lo devora. Recordaremos a Cronos, mitología griega, sí, devorando a los hijos. O sea, básicamente a cualquier otro que pudiera competirte para ser el supremo, pues lo eliminas, ¿no? Lo haces parte de ti. Pero bueno, que queda la esperanza a la manera de la mitología griega que haya por ahí un Zeus. Sí, no me refiero a una persona precisamente, no a un grupo, sino a lo mejor una serie de ideas, un momento histórico en el que podamos revertir esto. ¿Por qué? Porque sí es preocupante. Hace un año, 2 años señalaban 9 o 10 años como máximo para llegar al punto de no retorno. El punto de no retorno es aquel en el que la humanidad ya no pueda, por más acciones que haga, ya no pueda revertir su apocalipsis, ¿sí? Entonces, en ese sentido,
la Agenda 2030 o 2030 que muchas empresas tienen en vista e incluso organismos internacionales, pues está fuera de lugar, fuera de margen, porque justo como para 2030 se cumpliría en ese tiempo, ¿no? En el que llegaríamos al punto de no retorno. Estamos a un tiempo en el que creo que todavía se puede hacer algo, creo. Y yo acá he intentado, a donde voy de los últimos meses, y por eso creo que también lo propuse acá con los compañeros de Ya Me Choreaste, es que podemos aprender de otros que ya han tenido a la naturaleza dentro de sus concepciones éticas o morales y que han hecho de su relación una relación tan satisfactoria que las zonas mejor conservadas en el planeta, hablando en cuanto a biodiversidad, corresponden a zonas en las que viven pueblos originarios. Particularmente en México se trata de Oaxaca, es el estado más diverso culturalmente, ¿sí? Con variantes lingüísticas y culturales, pero también es el estado más diverso ecológicamente, ¿sí? Entonces yo he planteado que en una línea, digamos como línea del tiempo, el extremo negativo estaría en nuestra posición de injusticia cognitiva. ¿Qué es eso? Pues es no valorar, es destruir, incluso es devorar conocimientos alternativos a los occidentales, capitalistas, que sirven para maximizar las ganancias económicas. Esa sería la injusticia cognitiva que se ve reflejada cuando tú no valoras el conocimiento de otros, seguramente no valoras a ese otro o a esa otra, ¿sí? Lo consideras como ignorante e inferior. Entonces ahí hay ya discriminación, exclusión. En el otro extremo, creo que podemos plantear un concepto que también luego podría ser como complicado, pero ahí va la explicación, sería el de interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad? ¿No? Generalmente se piensa en interculturalidad y piensa uno en pueblos originarios. Pues así se ha planteado, pero no necesariamente tiene que ver con ello. Interculturalidad es superar, o sea, el principio, la base es la convivencia entre diferentes culturas, pero una vez que se supera eso, hay nuevas creencias. ¿Sí? Yo creo en formas diferentes y ya no veo como ignorantes a los que a lo mejor antes pude ver como ignorantes debido a que no compartíamos el mismo conocimiento, la misma formación. Cambian mis creencias. Ese sería un cambio cognitivo, pero desde la filosofía intercultural hay un autor que señala no solo es necesario este cambio cognitivo, esta transformación cognitiva o epistémica, sino que una transformación afectiva, es decir, llegar a apreciar a las otras culturas. ¿Sí? Yo lo pongo ahí como debate, básicamente de eso se ha tratado mis últimos meses, donde me he parado a exponer algo. Y me voy a poner del lado del diablo. El abogado del diablo. Del abogado del diablo. Échale eso. Y no porque quiera, sino que también hay que ver como esta parte de la cual hemos estado mencionando. El Estado es uno, el gobierno es otro, la cultura es otra. El Estado, pues vaya, es un país demasiado grande y millones de personas, de las cuales si les hablamos acerca de interculturalidad, van a decir, nah, güey, póngase a jalar mejor en un lugar donde en verdad valga la pena, porque ya tiene como un pinche chip implementado. Sí, como individualista, de la cual es egoísta, de la que les he estado mencionando, donde a la naturaleza ya me la separas de ti, güey. Y es de cabrón, tú eres un pinche animal. Es un animal del cual representa símbolos y que expone racionalidad. Fíjate, y es bueno ahí donde quisiera detenerme en eso. Cuando comenzamos a definir lo que es el ser humano, pues hay que partir de eso, ¿no? El ser humano es un animal más, es parte del reino animal.
¿qué nos distingue del resto de animales? Cuando sabemos que el 99% de nuestra genética se parece al del chimpancé o el Nuestro el monobo, el corazón, los ojos tienen un alto porcentaje de parecido al del cerdo, o sea, cosas así. O sea, estamos tan ligados a todo el reino animal. ¿Qué nos separa? Exacto. Yo creo que nos separa justamente el lenguaje. La racionalidad y esto que luego se venía con tiempos antiguos, como que luego se me hace menos comprensible. Creo que en las capacidades, en el desarrollo del lenguaje, ¿sí? Que nos hagamos hábiles en el lenguaje, eso nos hace también más humanos, porque somos capaces pues de dialogar, de entender a la otra persona. ¿no? Hay un punto por eso. En esta parte del símbolo, donde empieza una relación de lenguaje hacia con lo exterior o hacia otro animal, es donde tienes que ver que pues perteneces a algo, perteneces a esto, güey, al que sin el aire no puedes vivir, sin el agua no puedes vivir, sin la naturaleza, o sea, sin la comida, pues no puedes vivir, necesitas de lo otro para que tú puedas vivir. Y entonces, ¿cómo se dice? Al que, en el que tú, este güey tiene COVID, en el que tú te separes de tu inicio, de tu naturaleza, entonces empieza lo complicado, empieza a verla como, no mames, ese árbol me estorba, déjalo quito. O las hojitas que tira ese árbol son basura, cuando en realidad pueden ser nutrientes pues para la tierra, ¿no? Que bueno, nuestras selvas de asfalto. Pues el ejemplo más claro, ahorita lo acabamos de decir, los puentes, todas las remodelaciones que hay que se están chingando. Por ejemplo, vi una fotografía de aquí de Segundo Anillo, cuando antes no estaba todos estos pasos a desnivel. Había un chingo de árboles, y no hacía tanto calor. Y es donde te separas, te vas separando. Pero al separarte, pues obviamente vas a tener consecuencias. Porque es ahí donde ya no hay un retorno a lo que estamos haciendo. Sino que de repente vas a decir, es que porque está lloviendo mucho, ¿por qué no llueve? ¿Por qué no tiene agua? Pues güey. Y decimos, ¿no? Y hay un meme, qué pinche clima tan loco. Y tú volteas a esas personas que tiran basura y te dicen, chinga, ¿el clima es loco? O somos nosotros los que no hemos entendido. No tiren basura a la alcantarilla, por favor. Y no solo eso, porque las acciones individuales representan un poco supervivencia. Son reflejo. Sí, pero son mínimas. Son inútiles. Lo que tendríamos es no consumir a estas grandes marcas que, que justamente son las que provocan la plastificación de los mares, ríos y demás, ¿no? Contaminación. No tomen coca. Y es lo que te iba a mencionar. Entonces, en el que yo diga, no, es que pues tú cuando has visto por mí, yo he crecido desde morrillo trabajando, y empiezas la individualidad, competencia. Ya hay competencias donde hay una individualidad, donde ya está el chip implementado, en el cual no te dejan pensar de otra forma, entonces ya hay como esta parte en la cual, sí, los indígenas o las personas donde viven allá en un cerro, cuidan su naturaleza, sí, bonita la naturaleza, la voy a poner en una pinche foto de Instagram, cuando fui y es como folclórico, ¿no? Ajá, y les dejé la basura ahí, y es como de, cabrón, todos en un punto somos iguales. Y a eso iba justamente, fíjate, porque si partimos de que somos animales, creo que podemos ser más comprensibles, empáticos, con los resto de animales, ¿no? Pero si partimos también de que no cuando decimos naturaleza nos referimos a cosas verdes, porque el ser humano no es verde, pero es parte de lo natural, no es artificial, no es robot, no, somos parte de la naturaleza. Los que le faltan una mano o un pie. Chiste malo. Entonces, si son medio ambiente. A los que tienen, pues sí, también los que tienen prótesis y todo eso, pues, ya son parte de la naturaleza y de la ciencia. Pero claro, sin esta parte natural, o sea, todo eso no funciona, ¿no? Un cyborg necesita de toda esta parte natural.
y entonces ya no puedes reconocer a un androide o cualquier robot como parte de lo natural, ¿no? Sino como algo artificial construido. Entonces, a partir de eso, somos animales, somos parte de la naturaleza y en ese sentido estamos totalmente vinculados. Lo que sucede con la naturaleza verde y azul, diría yo, porque grande es el mar, grandes son los ríos y atribuimos el color azul al agua, lo que suceda con esos dos nos ha de suceder a nosotros, ¿sí? Entonces, en ese sentido... Y yo por eso te menciono, se me hace un poco complicado la interculturalidad, en el sentido de que, vamos ahora sí, al gobierno, en el que el gobierno, el PAN, cuando entra al pinche poder, es cámara, tus pinches ideas, las nuestras mejores. Pero cabrón, ¿qué tal que si la otra persona de la cual estaba en el poder empezaba con los temas de la interculturalidad, eran favorables? ¿Por qué me la quitaste? Y es donde los intereses propios pueden entrar en conflicto para que se haga algo favorable. ¿Sí? Es ahí donde está como que esta parte del abogado del diablo. Sí, suena interesante, muy interesante esta idea de que por qué no nos relacionamos entre nosotros, las culturas. Ya, este güey tiene COVID, aprendemos de ellas, pero pues, de repente me la quitan la idea y ¿sabes qué? Ya no hay presupuesto, porque para todos necesitamos presupuesto, aunque no queramos. No escucho al conferencista, ¿verdad? También hay esquemas pues en los que dijo él, el cochino dinero no se mete, ¿no? Porque te platico algo, fíjate, yo en este intento por aprender con los otros y particularmente de esas personas que tienen una mejor convivencia con la naturaleza, que son los pueblos originarios de nuestra nación, me he dado la tarea de entrevistar a algunos, de participar con otros y de hacer incluso amistad ya de algunos años con algunos. Entonces, lo que uno de ellos particularmente me señalaba acá hacia Nayarit, me decía, que la diferencia de tus niños, o sea, refiriéndose a niños y niñas, pero de los niños de ciudad, pues, así en general, es que ellos se tienen que preocupar cuando tienen hambre en comprar comida. Y si el dinero falta, que es el medio para comprar comida, qué difícil, ¿no? O sea, cuando mis niños, o sea, los niños de esa comunidad, se preocupan más bien por salir a buscar comida, ¿sí? Y ellos se tardarán quizá en encontrarla, porque no sean muy hábiles, porque estén lejos, lo que quieran conseguir, pero finalmente van a comer. Entonces, los pueblos originarios no es que carezcamos, sino que no han entendido que hay otras formas de vivir, ¿sí? No consumistas, muy vinculadas con la naturaleza, ¿no? Autosustentables, son autosustentables de hecho, ¿no? Y que en toda esta oleada de la interculturalidad, que por ahí me platicó una maestra chilena que México es referente para ellos y para ellas sobre interculturalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque México ciertamente se está trabajando mucho sobre interculturalidad y estas cosas, sobre todo hacia el sureste del país, y resultan ser los que menos la necesitan, pues, porque son los que mejor han conservado sus recursos. Como cuando va el capitalista a esa zona y quiere arreglar o quiere enseñarles, pues, no. Exactamente. Y fíjate, ahí ese término de injusticia cognitiva así surge. Lo propone un investigador indio de la India, ¿no? Por eso a mí no me gusta usar indio ni indígena, que básicamente me han explicado tiene que ver con la misma raíz y que pues quiere decir pues a la gente que es de la India, ¿no? Bueno, entonces ahora en este caso sí, un investigador indio se va a estudiar en Inglaterra, cuando finalmente intenta aplicar sus conocimientos sobre agricultura y estas cosas en la India, se da cuenta que los ingleses pues ya tienen trabajados muchos terrenos, pero están echando a perder esos terrenos, ¿sí? Esas hectáreas las están erosionando. Y entonces se da cuenta, bueno, si han pasado milenios en los que las comunidades indias
han sembrado, han cultivado de una forma con sus conocimientos, con sus creencias, y no había pasado esto. Entonces, ¿qué está pasando? Pues, en principio no están valorando lo que ya se tenía, ¿no? ¿Por qué? Porque se quería maximizar las ganancias. Y a eso le llama justamente injusticia cognitiva, no valorar esos conocimientos que ya estaban, y por tanto eso incluye no valorar a las personas que poseen esos conocimientos. Es que, a la madre, no sé qué libro estaba leyendo, güey, no sé qué libro sobre que habla acerca de eso. En sí hay como esta parte en la cual existe lo humano, del cual no le tiene amor a lo que está haciendo, sino le tiene amor a la máquina, porque la máquina pues le da la comida. Entonces, entre comillas, exactamente, no piensas en que la tierra en un punto ya no va a dar comida, sino piensas en que si le pasa algo a la máquina, no te va a dar comida. Y entonces se va a estar retrasando, y al retrasarse te van a decir, ¿qué está pasando con tu empresa? Porque tu empresa no me da ganancias. Y es de, no le tengas amor a la máquina, tenle amor a la naturaleza. Y partimos, yo creo, como a esa idea de la que tú mencionas, del investigador indio, de que trata la tierra de tal forma en la cual te pueda dar comida por más tiempo del que te puede dar la máquina. Porque el humano del siglo XXI no se preocupa por la naturaleza, se preocupa por lo que él hizo para que funcione mejor y funcione más rápido, para sacar más negocios. Más cómodo, ¿no? Exactamente. El humano quiere vivir cómodo. El humano no quiere mover sus manos, quiere estar sentado, quiere nada más acá. Pero al estar así, no está haciendo nada para poder solucionar o para poder remediar los problemas que existen en estos momentos. No me acuerdo qué actor era, creo que era Noam Chomsky. Bueno, Jean Baudrillard menciona que nuestra sociedad es sociedad de consumo. Sí, eso. Sí, de hecho hasta tiene un libro que se llama así. Pero no me acuerdo si era Noam Chomsky o otro, que hablaba de que el Homo sapiens ya es el Homo consumens, dice. ¿Por qué? Porque ya se preocupa por consumir nada más. O sea, esa es como su naturaleza evolutiva. Dice, ya hemos evolucionado tanto, pero para consumir, ¿sí? No para hacer otra cosa, sino para estar consumiendo. Y ahorita que plantean esto es interesante que sí. De hecho, tanto con lo del clima como con esto le criticaban mucho que no, que este clima loco, la máquina no me está dando, o no me está redituando lo que creía que me iba a dar, ¿sí? Pues dicen, no, pues es que estás trabajando de una manera la naturaleza que quizás no está siendo fructífera. ¿Por qué? Porque al final estás manipulando algo que tal vez no se deba de manipular de esa forma, ¿sabes? Y no hemos entendido, fíjate, y justo en esto cae en error pues el capitalismo y su más radical postura del neoliberalismo, ¿no? Con respecto a la privatización de recursos públicos, de bienes públicos y servicios públicos. El capitalismo nos pide esto, ¿no? En la obtención de recursos naturales y su procesamiento finalmente se comercian, y el consumidor desecha estos productos, ¿no? Cuando dejan de ser útiles para él o de servir. Pero no nos preocupamos por ese desecho y volverlo a convertir en algo más. O sea, es muy reciente, relativamente reciente esto del reciclaje y demás, y no todo se puede reciclar, ¿no? En ese sentido, pareciera como una línea hacia el infinito en la que puedes obtener recursos naturales y luego procesarlos, comercializarlos y desecharlos. Y no es así. La naturaleza no funciona así, porque además no es infinita, ¿no? Piensan que hay como que siempre va a existir el lago, pero es que no piensan como tal en un futuro, porque ellos dicen, pues tengo 40, 50 años, yo en 20 me muero, en 30 me muero, pues en lo que alcance, pues, y ya, los demás se preocupen. Y en esa devoración de lo que decíamos del capitalismo, o sea, devora instituciones educativas que luego son proempresariales y que les interesa más la imagen que tener en buenas condiciones a miembros fundamentales, como sus estudiantes, como sus docentes, ¿no? O sea, por mencionar así cosas típicas.
y dirán quizá, ¿no? Porque me he topado bastante luego esta crítica, ay, eso es utópico, tú estás criticando el capitalismo desde un video que va a ser transmitido en una plataforma en la que puedes monetizar tus videos. O sea, ese es el entorno, ¿no? Y eso no señala nada que no pueda ser criticable. Si lo vivimos, y con toda razón, creo que al estar dentro de él es todavía más criticable, ¿no? Entonces, pues esa parte es, tocayo, en la que por un lado tenemos esa injusticia cognitiva, y que creo que en el avance de reconocer que hay esa injusticia cognitiva y que la tenemos, por ejemplo, en el seno de nuestras universidades, privilegiando un tipo de conocimientos sobre otros que también son útiles, y prueba es de que han sido transmitidos de generación en generación y han funcionado de manera local, ¿sí? Todo lo que hoy día es global, un día fue local, ¿sí? Sí. Y si avanzamos en el reconocimiento de que caemos y reproducimos la injusticia cognitiva, que viene a representar también injusticia social, creo que el paso lógico es ir también caminando hacia la interculturalidad, ¿no? Finalmente, la exposición máxima de esta humanidad a la que podemos llegar es a partir del lenguaje, en el que podemos distinguirnos y hacernos más humanos a partir de desarrollarnos mejor en el lenguaje, a partir del diálogo, por ejemplo, con libros, dialogar con un libro, dialogar con otros. Esto ciertamente es utópico, ¿no? Y no se dice que sea, pues, un punto en el que podamos llegar, pues no se dice, pero de que es ideal, es ideal. Y entonces yo quisiera preguntar si hay razones que nos dijeran, pues, si hay razones por las cuales no es ideal llegar a ese punto, en el cual nuestra convivencia y nuestro aprecio, no solo por nosotros mismos y nosotras, sino también por la naturaleza, por el resto de animales. Es que el pedo es volver a traer al humano a la naturaleza. ¿Cómo lo regresas? ¿Cómo lo tenemos que regresar? ¿Cómo funcionaría ese tema? ¿Cómo lo devolvemos a sus principios? No principios de que empiece con una puta lanza, no, sino que se sienta igual y que no se sienta superior a la naturaleza. Porque en un punto va a empezar esto de que va a ser inferior a la naturaleza. Inferior en el cual no va a poder hacer nada. Punto no hemos sido inferiores, ¿no?, al resto de la naturaleza. El humano en sí es inferior a la naturaleza, y hay un chingo de animales más. Nada más que el humano, por su parte, de la cual se menciona como lenguaje o el símbolo, puede hacer cosas de las cuales le pueda ayudar para beneficiarse en la naturaleza. Y también se beneficia de la naturaleza. Y es ahí donde empieza como lo complicado de que, bueno, si yo pude crear esta máquina, pues obviamente puedo con la naturaleza. Y es ahí donde se empieza a crear la idea de que es mejor que la naturaleza. Pero cuando llega la naturaleza de tal forma de la cual dice, ¿sabes qué, hijo? Pues chingua tu madre todo tu pinche sembradío, tus pinches máquinas, y entonces parte del problema. Es ahí donde dices, pinche inferioridad. Pues claro, pero para mí, la verdad, de igual manera, te iba a decir, es que hay veces donde esa parte en la cual, entre la cultura, de que volvamos a los principios, suena un poco idealista, la verdad. Pero fíjate, los principios, a lo mejor sea como vago decirlo así, como tú me dices, ¿no? Porque yo reconozco que hay como dos, ¿qué serán? Como impulsos en el ser humano que hasta cierto punto luego te gana la competencia, y el punto luego también te puede ganar la cooperación porque ves ventajas en ella. Sí, o sea, tenemos estos dos impulsos, por decirlo de algún modo, que creo lo principal sería reconocerlos, ¿sí?, y ver qué es más útil en el momento actual. Es que competir, cooperar. El punto es que la naturaleza, el humano,
hablando en esos dos puntos, se pone en esos dos problemas, de que competimos cuando hay mucho. Hay una competencia también en los chimpancés, en los pinches monólogos, hay una competencia así, de que si hay mucho, entonces voy a competir para tener más poder. Pero cuando hay menos o hay problema, todos se unen para poder solucionar. Pero también está la posibilidad de que compitas cuando hay menos. O también. ¿No? O sea, fíjate, el tema este de la naturaleza, podríamos pensar antes, hacía siglos, pues también había hambrunas, había sequías, como ahora, ¿no? Inundaciones. Entonces, pero entonces no existía esta explotación de la naturaleza. O sea, pues, imagínate, si a pesar de que la naturaleza estaba, digamos, mejor conservada que ahora, había todos estos fenómenos, ahora que hemos impactado a tal grado en la naturaleza, pues lo que podemos esperar, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer, Tocayo? A ver, el ser humano también ha formado, ha hecho, ha institucionalizado una forma típica de relacionarse del ser humano, que es la educación. La ha institucionalizado y ha creado la educación escolarizada. ¿Sí? Ahora tenemos hasta ahí. ¿Qué onda? Buenas tardes. Ahorita les marco, estoy en un podcast. Deja bye. Momento rompe tensión. Perdón, Tocayo. Ahora nos hablamos y hablando de acá, de convivencia. Pero es cierto lo que decías ahorita de. Bueno, por ejemplo, ahorita va a llover. ¿Sí? Ya está el aire diciéndonos que ya va a llover. ¿Sí? Y por eso nos tenemos que ir. No, lo que iba a decir nada más antes de darle paso al Tocayo otra vez es de que sí es cierto, en tiempos en el que no existía la Coca-Cola, no existía Apple, no existía McDonald's ni nada de eso, pues la misma naturaleza te decía, ahí te va un diluvio, ahí te va una pinche sequía, ahí te va una plaga, lo que quieras, pero para indicar, no estás haciendo algo correctamente. Sí, ahorita, por ejemplo, ¿qué está pasando? Está calentándose demasiado la placa, o sea, lo de... No me acuerdo cómo. La atmósfera. Sí, se está calentando, sí. Está viendo esto del calentamiento global, que dicen que ya es un problema desde hace muchos años. No mames, ya de chingo de años. Pero sigue estando en boga, ¿por qué? Porque seguimos cagando, no hemos entendido esto mismo. ¿Por qué? Porque sucede esto de, no, pues vamos a explotarlo de otra forma para ver si ahora sí ya no está. ¿Sí? ¿Y qué está pasando? Comentaban hace rato, pues es que somos parte de la naturaleza y como tal, si la pinche naturaleza se extingue, nos vamos a ir con ella. ¿Sí? No somos independientes. Pero es que no se va a extinguir la naturaleza, güey. La naturaleza en un punto se va a equilibrar de nuevo. Y va a seguir. Sí. Bueno, Nos vamos a extinguir, pero por propia mano del humano. ¿Sí? pero, No, es perfecto. O sea, esto que dicen, se da mucho para reflexionar, y qué mejor que también sea como una semillita que luego se pueda poner ahí en todos los que y todas las que escuchan, ¿no?, el podcast. Y yo hablaba justamente de esta herramienta que ha creado el ser humano, la educación escolarizada. Creo que por medio de ahí podemos generar y hacer prácticos estos principios de reconocimiento de la injusticia cognitiva, poner en práctica la interculturalidad, ¿no? Básicamente en México, de cada 5 mexicanos, uno se autoadscribe como parte de algún pueblo originario, ¿no? 5, 1 de cada 5, ¿sí? Pero en relación a qué tanto participan, por ejemplo, en la educación superior, es del 1 a menos del 3%. Cuando dijéramos, pues en esas proporciones tendrían que ser un 20% al menos, ¿no?, en proporción. es que si vamos a eso, es lo que te menciono. Cada quien jala para su lado, güey. Cada quien jala para su lado. Y al jalarse para su lado es como decir, no mames, hay un chingo de cosas de las cuales México tiene un potencial, pero cada quien ve por sus propios intereses, güey. Puede existir ese porcentaje, pero pues no, güey, no lo hay. ¿Por qué? Porque hay un chingo de desigualdad. Y es ahí donde volvemos quizás al tema político, güey. El tema político es, ok, tú tienes el poder
para realizarlo. Pero nadie se pone de acuerdo, güey. Nadie se pone de acuerdo. Voy a decir, bueno, voy a meter un pedo capitalista. Mencionan de que cuando Estados Unidos se mete un problema, todos se ponen de acuerdo. Pero cuando México tiene un problema, pues arréglatelo, tú eres el del poder. Pídame prestado. Exactamente, y es como decir, Desdeúdate conmigo. cabrón, y es ahí donde entramos como al problema que te menciono. Y lo dijiste, pues cuando hay menos, también hay esta competitividad de la que dices, pues si hay menos, pues yo voy a competir para tener más de lo poco que hay. Es donde te dices, a ver, ni ver. Vivimos en un pinche país el cual tiene mucha naturaleza, mucho potencial para poder desarrollarse sin capitalismo, considero yo, el cual tiene mucha cultura, mucha diversidad cultural, si se puede llamar así, en la cual podemos aprender de los, ¿cómo se les puede decir? Naciones originarias, Pueblos originarios, porque ya no voy a decir indígenas, pueblos originarios de los que ellos pueden tener herramientas favorables para el individuo social de la ciudad. Hay un ejemplo, no sé si lo conozcan, los tojolabales. Ahí me tocó en una clase de filosofía Con la maestra Valquiria, saludos. Ella nos enseñó esa... Yo con ella platiqué mucho sobre estos temas. Bueno, o sea, a lo mejor no mucho, decir, chinga, ¿qué tanto? Una horita. No, sí, ella. Pero el chiste pero es le que... aprendí mucho, maestro, perdón. No, sí, yo también, bastante. Y creo que ha servido, bueno, ella me sirvió bastante para entender también esto de, pues como todo lo de los pueblos originarios, pero también como nuestro lugar aquí en el mundo, ¿no? Porque sí hacía mucho hincapié en eso también de que últimamente o en ese momento decía que había mucha individualidad y que los mexicanos nos levantábamos el cuello, o sea, como que llevamos esas reflexiones de que nos levantábamos el cuello para ciertas cosas, pero para otras no. Sí. No te levantas el cuello en otro pinche país, güey. Sí, vas con tu playera de Monterrey ahí a Holanda y dices que eres de Tu Monterrey. bandera colgada. Donde es la chona. Y fíjate, eso es bien interesante, ese ejemplo que mencioné, los tojolabales. En clave tojolabal, hay creo un texto, todo así, y que básicamente es una descripción sobre el lenguaje o ciertas partes del lenguaje de los tojolabales, y es concebirse a partir del nosotros, sí. Ellos particularmente. Sí. El nosotros, no soy el yo, No soy como yo. te dice el capitalismo. Pues si tú estás bien, tú consumes bien, confundes cantidad de consumo con calidad de vida. Exacto. ¿No? Y los tojolabales no, en ese sentido, Wally, la aprendimos de esa parte. Y yo quiero, y casi pues para cerrar, muchachos, con ustedes, decirles, tiene mucho que ver el lenguaje, ¿no? Hay un axioma biocultural. ¿Qué quiero decir con esto? Lo señalan a un autor mexicano, no sé si lo haya traído de algún otro lado, Víctor Toledo, que estuvo por ahí en la Secretaría de Agricultura. Se acaba de morir, ¿no? Algo así. No, según yo no. Tranquilo. Ya me la ando matando. Se murió un poeta. Un poeta. Pero no, el artista Toledo, ¿no? Hace tiempo también Toledo se murió. Toledo, exactamente. Entonces, pues ese sí, él es el ejemplo de un artista. Entonces, pero Víctor Toledo señala este axioma biocultural. ¿Qué quiere decir con ello? Que hay una relación bien estrecha entre la cultura y su entorno natural. Es decir, que la cultura se desarrolla entendiéndose en el marco de su entorno, de su naturaleza. Pongo un ejemplo. En los paisajes rarámuris no hay, hay diferentes verdes, ¿sí? Por las plantas, pues. Pero el azul oscurito que se pudiera parecer al verde no lo hay. Y en algún momento que se pudieran topar con el azul oscurito, ¿no? Quizá como la camisa, no está más clarita. Pues es verde, o sea, digamos en castellano es verde. O sea, no hay diferencia en término lingüístico, no hay un término para distinguir entre el verde y el azul oscurito, ¿sí? Porque sí, ciertamente el cielo, el azul claro,
tiene su nombre, pero un azul oscurito parecido así al verde a las plantas no hay distinción, ¿sí? Y entonces su lenguaje, con ese ejemplo, representa parte de su cultura y entonces eso está directamente relacionado con el entorno en el que están. Entonces el axioma biocultural eso señala que las culturas tienen estrecha relación, y no solo estrecha relación, sino una coevolución a partir de su entorno natural, a partir de su territorio, ¿sí? Entonces, bueno, otra vez esta parte del lenguaje como una manifestación muy importante de la cultura, ¿no? Pues el lenguaje nos va a hacer posible esta interacción, esta interculturalidad desde mi punto de vista, ¿no? Y entonces por eso está el concepto de diálogo intercultural y propuestas que sí, ciertamente son utópicas, Bueno, ¿no? pero voy a tocar otra vez. Los topolabales dejan en claro eso. Al ser una comunidad nosótrica, ellos todo lo hacen en diálogo, todos se comunican, todo hay. Que hay un problema de esto, vamos a juntarnos todos. No de que yo lo voy a resolver, no, entre todos, ¿sí? O sea que deberíamos aprender más, porque una cosa que nos ha quedado claro, no sé si ellos están de acuerdo, es el diálogo. El diálogo es una herramienta muy poderosa, pero no la sabemos utilizar correctamente. Pero ahí alguien tiene un poder más alto que los demás. Fíjate, si lo tiene es porque otros se lo han dado, ¿sí? En ese sentido. Y podemos entender esas prácticas a lo mejor democráticas, pero son otro tipo de democracia, ¿no? Democracia participativa, porque aunque a mí me hayan elegido representante, yo no voy a tomar decisión sin haberlos consultados a todos. Porque una democracia Participativa. Participativa. Donde participan todos. Donde participan todos. Es a veces complicado. Es que me estoy poniendo del lado del diablo. Sí, es que ¿por qué? Estamos acostumbrados a que alguien tiene que tener el poder para decir, tú esto, tú delegar. Delegar, exactamente. Necesitamos delegar, güey. Es que tú estás en un escalafón, en una jerarquía. Eres parte del sistema. Que lo puedes ver como muy natural y útil, ciertamente, en estas, dirían otros autores, relaciones de poder, pero que son verticales. Imagínate que uno lo ejerce sobre otro. Un tema en el cual dices, ¿sabes qué? Me tienes que dar respuesta acerca de este tema de hoy para mañana. Pues los tojalabales yo creería que nos resuelvan la duda por ahí, pero yo creería que, aunque por más que sea el representante al que le están preguntando, no daría respuesta, ¿no? Para mí es necesario ir a consultar, ir a hacer el consejo con los sabios. Y si el consejo no se pone de acuerdo y el problema es de hoy para mañana, pues entonces el problema es grande y necesita más tiempo. Es que sí, es el modelo utópico que Es tenemos. que fíjate, estás en esta versión como agitada, sí, de la inmediatez. liquidez. Entonces, Bauman te está aplaudiendo, dicen, ahí está, ya ven que sí. es frenético. vamos a poner el tema de que hay un volcán el cual puede estar en erupción. Si no resolvemos de quedarnos aquí en esta área o movernos, ¿qué onda? Pues si están en la erupción, pues empiezan todos a correr, ¿no? Ya, vámonos y ya. Pero Pues hay cuestiones como muy prácticas que tomas sí, ciertamente, en cuestión de segundos. Pero yo creo, fíjate, nosotros ¿qué haríamos? Pues a lo mejor correr, y si uno se cae, incluso le paso por encima y sigo corriendo, ¿no? Como en el metro. Nosotros como la el individualidad, reflejo de nuestra cultura. sí. Entonces, ¿qué hace falta? Pues Mirar a con- otras culturas. Ajá. Yo creería que a lo mejor los tocolabales, quiero meter la posibilidad ahí de que ellos no correrían encima de los otros, ¿no? Levántate y ya. Accionarían de otro modo, seguramente. Es como el meme del pinche, así de, no. ¿Qué hacer en caso de sismo o de incendio? Y ahí te dicen, pues haga esto y haga esto. Y al final no terminas haciendo eso, güey. Es lo que dicen, tú necesitas irte a otros lados a conocer las culturas. Porque si nada más dices que tu cultura, es como de, yo soy una de Es fundamentalismo. Que puede haber fundamentalismo religioso y no aceptas ninguna otra religión. Cuidado. Porque pues, es la única que conoces y la defiendes a capa y espada. Cuando fui Igual, cultural. Cuando fui a Culiacán, ese rollo era muy distinto aquí a Aguascalientes. Yo dije, la madre.
y es una cultura súper diferente y es lo que estamos Cada en quien el mismo salimos. país. Por ejemplo, cuando fui a la cabaña, igual, veía que, o sea, por ejemplo, pues siendo un pueblito tan chiquito, sí se conoce toda la gente y todo eso, pero está interesante que incluso hasta, yo lo que noté era una diferencia muy grande, y se va a oír bien mamón, en los perros y en los niños. ¿Por qué? Porque los niños, yo creo que eso es algo que, por lo menos hablando aquí, que ya estamos muy urbanizados, muy así muy metropolizados, capitalizados, los niños salían allí donde estamos con una inocencia de jugar incluso con las piedras, con la tierra y todo eso, sin temor alguno, o sea, con eso. O sea, hoy en día yo creo que un niño no se atrevería a jugar con la tierra, o sea, juega con una tabla, o sea, hacía partícipe a la naturaleza de él, ¿sí? Voy a utilizar esto para divertirme, lo que estoy aquí, lo que estoy haciendo. Y los perros igual, los perros se te acercaban, igual, con ese, como con esa inocencia de conocerte, o sea, estoy viendo nuevas caras, ¿no? No conozco la agresividad, no creo que me vayas a atacar. Exacto, porque creía yo, pendejamente creía, me va a morder el perro, sí, porque no me conoce. Y no, se me acercó y como que quería que lo cargara y todo eso. Y ahí es donde te das cuenta de que tú no eres el pinche centro del universo ni del mundo de nadie, ¿sí? Tú eres solamente una semillita de mostaza o algo minúsculo en todo este pinche mundo, en toda la naturaleza, ¿sí? ¿Sí, no? Y que hemos creído y defendido lo que conocemos, ¿no? Nada más. Luego yo pongo el ejemplo en clases. Imagínense que llegan a un restaurante, les sirven un plato, lo comen y les gusta, ¿no? Es como cuando naces y naces en un contexto, azarosamente naces en un contexto, pero ahí está. Y lo comes y hay like. Y empiezas a crecer, es decir, empiezas a pasar más tiempo en el restaurante y entonces empiezas a ver y saber que hay otros comiendo de otros platillos. Y otros restaurantes. Pero no te animes a probar otro. Como el Sonora Grill. Sonora Grill. Saludos. No, saludos. Pero no te animas a comer de otro platillo. Exacto. No, te quedas con ese por el miedo a lo mejor al que no te van a decir, a que no te gusta, que te guste más que lo que ya tienes. Por eso empecé a comer ya cambiar. Entonces, pues ahí les dejo esas que ni yo tengo muy resueltas, pues, pero Ni yo. ¿no? Que si me invitaron, pues dije, pues es buena oportunidad ahí como para desahogar lo que tiene uno por acá. Muy interesante. Pero bueno, antes de terminar, un libro o una película que quieras recomendar. Algo, un autor, un poeta, una canción, un youtuber, un tiktoker, Bueno, un consejo. fíjate, a ver qué se me ocurre, ¿verdad? Fíjate, ahorita viste poema. Cuando me salió mi primer cana, le dediqué un poema. Ay, pinche loco, ¿ah? Pues es otro tipo de sensibilidad que desarrollas cuando Cuando estás haciendo viejo, ¿cuántos ¿Qué toca yo? no, ya casi 20, ¿no? Pero Porque tú eres más joven que yo, güey. no le metan al foco, banda. no, ya vamos para 28. No, yo Pensé que tenía 30. pero me veo de 25, yo no sé. 20, no sé. Bueno, entonces, pero no recuerdo muy bien, casi estoy seguro que ese poema es mi primera cana para quienes por ahí, o la primera cana o algo así. Creo que de Salvador Novo. Película, no se me ocurre. Canción, hay una muy buena, de Ludvico Einaudi. Básicamente es una elegía al Ártico. Okay. Así, en inglés, ¿verdad? Elegy of Arctic. Entonces, se los recomiendo mucho. Van a ver otro tipo de sensibilidad y ojalá sientan algo con esa melodía. Pues, ¿qué libro toca yo? Pues, yo los invitaría a leer básicamente Pues de manera empezar a general. leer. Empezar a leer. La verdad que la vida sí cambia mucho cuando lees. Sí, Entonces, pues yo básicamente los invitaría a leer y que nos compartan luego qué están leyendo. Ahorita, luego platico con estos muchachos mucho sobre qué andamos leyendo. Déjenos en los comentarios. ¿Qué andan leyendo?
Yo también les quiero recomendar un libro. Les quiero recomendar ahorita que hablamos de todo esto. La era del vacío de Gillespie Lipovetsky. Hablamos ahorita de todo, de las empresas, de lo político y todo eso. Y él habla de por qué estamos en un vacío. ¿Por qué? Porque ya lo decía ahorita con Noam Chomsky y Baudrillard que somos consumers, como la sociedad del consumo como tal. Pero él llega a un punto en decir, como todo esto del siglo pasado, hablando de la televisión, de los movimientos, de todo eso, pero también de cómo se da la publicidad, de cómo se da todo el ámbito público, la televisión, la música, todo eso, y cómo todo eso apoya, y ahí es donde viene esta idea del mercado flexible, de que pues, una empresa te va a decir, hay un problema, yo te doy la solución, o yo te estoy tratando de hacer empatizar con eso. Pero yo un problema. Sí, o sea, es al final de que o yo te lo resuelvo o si apoyas consumiéndome a mí, va a hacer que este problema se haga inferior, se haga menos posible. Entonces está muy interesante, muy chido y le recomiendo a cualquier autor que tenga que tratar cosas, bueno, personalmente yo, porque es un tema que a mí me ha gustado bastante. Cualquier cosa que tenga que ver con el consumo, chido. No, yo les voy a recomendar un libro muy diferente. Padre rico, padre pobre. No, les voy a recomendar a Sigmund Freud, la interpretación de los sueños. Lo he estado leyendo, está muy interesante lo que se plantea o lo que planteó Freud en ese libro sobre cómo interpretamos los sueños ante la realidad cuando nosotros percibimos cosas de las cuales pues, no son verdades en la realidad, pero las tenemos en el sueño. ¿Por qué pasa? Pues bueno, es ahí donde empieza a hablar sobre varios autores y empieza a hablar sobre el inconsciente. Porque sueño contigo. Y bueno, a la luz de las dos recomendaciones de ellos, dejarles dos recomendaciones. Con respecto a psicoanálisis y demás, hay un literato, Hermann Hesse, que tiene un libro Demian, que para mí es interesante con respecto a cuestiones luego como inconscientes y cosas así, ¿no? Y de este lado, como para reconocer no solo esta sociedad, ¿no?, consumista y demás, y conocer otro tipo de culturas, Rosario Castellanos, con el balún, bueno, Rosario Castellanos, con un libro que se llama Balam Chalam, algo así, ¿no? Búsquenlo, Rosario Castellanos, básicamente nos da un contexto de los campesinos y la educación y las jerarquías en una comunidad maya en los 40, 50 del siglo pasado. Pues bueno, entonces muchas gracias por ver este capítulo, estuvo interesante la verdad, esperemos verte de nuevo por este canal, muchas gracias por haber visto este podcast, nos vemos el próximo domingo, muchas gracias, nos estamos despidiendo. Perdón por haber estornudado tanto. Cámara, ese no tiene COVID. Adiós.